Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tema central de toda la liturgia de la palabra es el tema del profeta. En la primera lectura de la profecía de Ezequiel se presenta ese llamado tan especial de este profeta. Dice la palabra de Dios: en aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso de pie y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Y es la misión de un profeta, es enviado por alguien. Pero un profeta debe tener el escudo y la fortaleza del Espíritu Santo, porque en un profeta se presentan muchas realidades: realidad del mal, desorganización social, descomposición moral, y todo eso lo tiene que predicar y anunciar contra todos esos males que hay en la sociedad. Pero también existe en el profetismo los profetas de Baales, que son aquellos que defienden la maldad, los males en el mundo. Y los profetas que son ungidos por el Espíritu Santo, aquellos que el Espíritu Santo le da fuerza para predicar el bien. Y dice el texto al final: te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos, indicando que el profetismo en el futuro tendrá su fruto, porque a través de ser profeta el pueblo va tomando conciencia de su realidad, de su situación, tanto social, religiosa y cultural. Por eso el profeta humanamente puede tener miedo, pero ese miedo se va distanciando con la presencia del Espíritu. Hoy es un llamado para aquellos que se dedican al profetismo, que se dedican al anuncio de la palabra de Dios, o aquellos que son dirigentes sociales, que van promoviendo el bien en la sociedad. Pero aquí específicamente nos habla del profeta religioso, aquel
que habla en nombre de Dios, que tiene esa fuerza que parte de la interioridad y se llena de valentía. Por eso, frente a los males contemporáneos, uno no puede tener miedo. Frente a las descomposiciones morales de este mundo, al desorden que existe en la sociedad, uno no puede tener miedo. Hay que denunciar y anunciar. El profeta anuncia las cosas buenas, pero también denuncia las cosas malas, porque es la misión de un profeta. Un profeta no puede acomodarse o ser conformista a situaciones, porque deja de ser profeta. Por eso decía nuestro gran santo latinoamericano, Monseñor Romero: a mí me pueden matar, pero que quede bien claro que la voz de la justicia nadie la puede callar. Y así le comunico hoy a esta comunidad: la voz de la justicia nadie la puede callar, porque hay muchas maneras de cometer injusticia en la comunidad. Hay muchos abusos sociales que incomodan a las comunidades, y uno no puede ser indiferente frente a situaciones de males que rodean los pueblos, las ciudades. Y por eso uno tiene que enfrentarlo. Duela a quien le duela, caiga quien caiga. Lo mío como profeta es anunciar las realidades de males, pero también anunciar la alegría, el progreso de los pueblos, el desarrollo de las comunidades. Porque un profeta no es simplemente anunciar y pasar todo el tiempo denunciando descomposiciones sociales. No, un profeta también anuncia alegría a la comunidad, le comunica cosas buenas a la comunidad. Esa es la misión de un profeta. Aunque hoy el profeta Ezequiel reconoce que hay pueblo de corazón duro que no entienden, que no colocan el oído a la voz suave de los profetas. Y uno tiene que ser obediente tanto al poder civil, tanto a aquellos que el Señor ha elegido como profeta. Porque si el pueblo no escucha, después con el tiempo, ese pueblo será insoportable. Porque la maldad lo cubrirá de una forma que es imposible controlar a un pueblo. Y por eso le digo a ustedes hoy que se dejen orientar del profetismo, que se dejen orientar de las autoridades,
No se dejen orientar solamente del consumo. No se dejen orientar del vicio. No se dejen orientar de las descomposiciones sociales que invaden mucho a la sociedad de hoy, sino dejen de orientar del bien, del amor, de la fraternidad. Y en el Evangelio de Marcos va en esa misma línea. Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Es decir, hay un maestro, un profeta que tiene seguidores. Llegó el sábado, el día de la enseñanza. ¿Qué hacen los judíos los sábados? Enseñar la historia de los profetas y la Torá y la ley. Y empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba, muy admirada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa? Esos milagros. Es decir, que Jesucristo se produce en su persona muchas inquietudes, muchas preguntas. Pero Jesucristo siempre mantuvo su criterio, su idea con claridad de anunciar el Evangelio. Lo rechazan en su propio pueblo, lo rechazan su propia familia. Mira que no está en su cabar. Lo rechazan el judaísmo, que lo llevan a la cruz. Lo rechazan como Mesías. Es decir, que Jesucristo fue un rechazado por la sociedad. Y llegando a tal extremo que en su propio pueblo, donde nació, le surgen preguntas de duda de a dónde saca tanta sabiduría, tanto conocimiento. En lugar de alegrarse, en lugar de reconocer la grandeza de Dios. Pero a veces los pueblos no son agradecidos, porque en los pueblos hay muchos intereses que se colocan en juego. Pero el gran interés de un profeta es que ese pueblo viva en paz, viva con Dios en tranquilidad, que existe una convivencia pacífica entre los ciudadanos. La gente alrededor esté con plena alegría, que puedan conversar, que no existan violencia, ni atraco, ni ruido, nada de eso. Y uno como profeta tiene que anunciar, porque las piedras deben gritar, y es la función de un profeta, gritar aunque no le hagan caso, aunque esté en el desierto. Pero entre grito y grito en el desierto, el pueblo toma conciencia y el pueblo va tomando el concepto del orden.
Porque lo primero, frente a las descomposiciones sociales, frente a los desórdenes sociales, a la violencia, al respeto a los demás, debe existir la conciencia de las autoridades que hay que enfrentar el mal en el mundo con la fuerza del bien. Y eso es lo que hace un profeta. Jesucristo fue el gran Mesías, el gran profeta, el profeta entre los profetas. No hay otro profeta más grande que el Mesías. Y lo llevaron a la cruz, lo llevaron al lugar más indigno, que es la muerte en cruz. Pero Dios lo exaltó con la resurrección. Por eso el profeta produce vida, produce alegría, produce entusiasmo en la comunidad. Y eso es el cristianismo. El cristianismo es un estilo de vida que nos produce a nosotros ¿qué? Alegría, entusiasmo, paz. Y cuando uno se está desviando de la vida cristiana, tiene que recordarle a esos pueblos que tienen que volver a Dios. Tienen que volver a Dios. Y se lo repito hoy al pueblo dominicano, que el pueblo dominicano tiene que volver a Dios. Hay muchos elementos que en nuestra mentalidad no existían, ni se hablaban de eso. Por ejemplo, del aborto, de ideología de género, de relativismo. Esos elementos ni se mencionaban en la República Dominicana. No es nuestra cultura, no es nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es una cultura de paz, una cultura de armonía. Cuando yo veo a los dominicanos y a las dominicanas con conflicto ideológico, y más conflicto foráneo que se le han pegado a algunos dominicanos como un coquí, uno queda impresionado de ideología, privando en progresista, pero uno le pregunta a esos progresistas, ¿qué han hecho por una comunidad? ¿Han sido capaces de levantar un centro educativo? ¿Han sido capaces de levantar un ancianato? ¿Han sido capaces de enlorarse con la gente? ¿De estar al lado de los pobres y promoviendo a la gente? No basta la idea, no basta la idea. El profeta hace algo más. El profeta promueve la comunidad con planes sociales. Nosotros, le pongo un ejemplo y con esto termino, a nivel social, a nivel de Cáritas, a nivel de los planes sociales, a nivel de educación, a nivel de ancianato, de residencia de ancianos al final de la vida. Eso se llama progreso, porque son los descartados de este mundo. ¿Y por qué los progresistas, los llamados progresistas, no son capaces de enlorarse y de luchar por la promoción humana? Cuando hagan eso, me le quito el sombrero a todos y a todas
que hablan de progresismo. Tantas mujeres que necesitan aliento, que necesitan educación, que son explotadas a nivel doméstico. Tantas mujeres dedicadas quizá a una vida de prostitución, que necesitan ayuda, que necesitan educación. Yo no veo ningún progresista poniéndole la ayuda para que salgan de ese mal. Hay muchas preguntas en medio de todas estas ideologías progresistas que hay que preguntarse. ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está el desarrollo? Y el desarrollo no está en la idea. El profeta anuncia, denuncia y construye. Si el profeta solamente anuncia y no construye, le hace falta algo de profetismo. Jesús predicó, anunció, pero dejó un estilo de vida que se llama el cristianismo. Y a partir del cristianismo se crearon muchos proyectos sociales, comenzando por las universidades, comenzando por los hospitales, comenzando por promoción sociales, promoción de los pobres en medio de África. Miles de misioneros que gastan su vida por los demás. Que me llamen eso atraso, que me llamen eso idea extraña, eso se llama progreso. Eso se llama progreso. Y nuestra identidad como pueblo dominicano, partió del cristianismo. Aquí se creó la primera universidad, el primer centro. Después los jesuitas crearon otra universidad, aunque desapareció. Progreso educativo, progreso social, el primer hospital, San Nicolás. Todos lo iniciamos nosotros. Y eso se llama progreso social y conciencia social. Y eso es la misión de un profeta. Que Dios nos siga fortaleciendo y animando en la fe. Que así sea. Amén.